Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a rematar algunos frentes que teníamos abiertos con el Devastator. Vamos a cerrar el fuselaje y vamos a prepararlo para pintura. Para ello tengo que hacer algunos detallitos antes. Es hora de amueblar definitivamente el interior. Esto es para prepararlo para pintura, así que voy a colocarle todas las piezas que le he hecho, salvo los asientos. Para ello colocaré las piezas y las pegaré. Mientras pegan las ajustaré. Y así hasta que estén todas colocadas. E insisto, comprobaré los encajes, que no quiero sorpresas. Quizá la pieza más difícil de cuadrar es precisamente esa que le he hecho para hacer esa forma tan característica que tiene el puesto de artillero. Así que tengo que encintar el avión y colocarla con el avión encintado, pero solamente la voy a pegar de un lado. Lo hago así porque tengo que dejar espacio para colocar la cabina posteriori. De hecho, la pieza la he preparado de tal manera que tiene un pequeño rebaje para que encaje la cabina con ella. Para mantener un poco de tiempo el encaje y poder reposicionar la pieza voy a ayudarme de pegamento de Rebel, del de toda la vida, y luego lo pegaré con el pegamento de Tamiya. Esto me dará tiempo suficiente para ajustar la pieza correctamente en la parte delantera y trasera. Cuando trabajo sobre todo haciendo piezas para encaje, para mí es muy importante que luego todas las piezas entren en su sitio, dado que ahora de momento las piezas van a estar separadas en dos mitades. Tener las piezas separadas en dos mitades me permite pintar de una forma más cómoda. Me permite trabajar un poquito mejor el detallado, a pesar de que este avión tengo la intención de hacerlo como lo hacía hace 20 años, o 30. Mientras seca todo el pegamento y la pieza se va fundiendo con el plástico, me voy a dedicar a cortar los timones. Como no me puedo estar quietecito, pues voy a hacerle un poquito de detallado adicional al avión. No me suele gustar demasiado que los aviones tengan los timones completamente rectos y nivelados. Y es algo que rara vez pasaba, dado que para esto se tenía que colocar una barra en la palanca de mando de la cabina del piloto para que se quedaran completamente fijos y no se movieran. Y si eso no se hacía, pues el viento hacía que tarde o temprano pues se terminaran moviendo los alerones. Para cortarlos me voy a ayudar del cúter y una hoja de sierra. También voy a utilizar un scriber normal y corriente. Y a base de rascarlos pues terminan cortándose, simplemente hay que doblarlos ya con el dedo. Llega el turno de la primera fase de pintura. Voy a utilizar un interior green para hacer todo el color del interior. Lo voy a pulverizar con el aerógrafo de forma general a todo el interior. He decidido separar la historia del avión real en un segundo vídeo. Si quieres verlo, pulsa la tarjeta que te sale arriba. Es algo que me apetecía hacer y además creo que es necesario para conocer un poquito mejor las maquetas que armamos. Así que yo creo que es una sección que ha venido para quedarse. Iré haciendo un vídeo de historia de cada una de las maquetas que voy armando y a lo mejor también hago vídeos de la historia real de maquetas que ya he armado. Y cuando esté listo lo voy a barnizar todo en satinado. Para rematar la faena voy a utilizar un poquito de panel liner de Tamiya. Normalmente utilizo el marrón para interiores. No es que sea muy fan de utilizar el panel liner, suelo preferir óleos, pero en este caso me ha venido mejor, es un poquito más rápido. Aquí sí que es importante que esté la maqueta barnizada o en satinado o en brillante. Esto permitirá que el panel liner corra mejor por las esquinas y los recovecos que tenga el detallado. Otra cosa que podéis hacer si no, es darle una capita de White Spirit a toda la pieza y a continuación echar el panel liner, él solito se colocará en las esquinas. Y una vez seco, para retirarlo o ajustarlo, un pincel húmedo con un poquito de disolvente y a correr. Esto debería de estar solucionado en media hora.
El panel liner nos ayuda a resaltar todos los detalles. Lo que hace el panel liner es colocarse en todos los recovecos para oscurecerlo y así realzar cualquier detalle que sobresalga. También he aprovechado ya para pintar la cabina con los instrumentos en la zona del piloto y darle algún pequeño detalle y algún color, aunque quizá luego lo varíe, en todo el resto del avión, como las botellas de oxígeno que se las he hecho. Y como no, ninguna cabina de los años 90 o 2000 está completa si no le metes un buen pincel seco. Esto es una técnica que muchos dicen, ¿está obsoleta? ¿Está obsoleta? Sí, ya, pero la sigues usando. Al final del día es una técnica perfectamente válida para realzar todos los detalles que estén por encima del panel liner que has echado. Una vez rematada toda la cabina y todos los puestos de cada uno de los tripulantes, toca el momento de pegar el avión. Por fin vamos a pegar el avión. Y vamos a comenzar a cerrar frentes. Hay una pequeña parte del detalle que seguramente veo que voy a perder, que son todos esos remaches que lleva por el lomo. Así que seguramente una pequeña línea de esos remaches va a ir fuera cuando me toque lijar. Para mantener la tensión en el fuselaje y no morir en el intento, me voy a ayudar de unas cuantas pinzas de la ropa. El avión tiene una particularidad. Las alas se encajan muy bien entre sí, pero solamente si pegas primero una parte de las alas al avión, por ejemplo en este caso he pegado las superiores, y ahora a continuación voy a pegar las inferiores, pero no voy a pegar todavía las alas entre sí. Esto ocurre porque si no, la línea de unión que está en la parte inferior del fuselaje sería tremendamente abierta y tendría que utilizar masilla, y no quiero utilizar masilla, así que prefiero dejarlo como una línea de panel más. Una vez que estén bien secas y bien fijadas tanto la mitad superior como la mitad inferior, sí, pegaré estas alas entre sí, pero no lo voy a hacer hasta ese momento. Eso me va a garantizar que la unión que he pegado ahora tira de esa pieza para mantenerla ajustada. Mientras va secando el pegamento, pues ya puestos a cortar derivas y timones, pues voy a seguir cortando. En este caso son los timones de profundidad, que también me gusta dejarlos un poquito caídos si el avión está puesto en reposo en tierra. El proceso es el mismo, básicamente voy a utilizar el escriber en este caso, le voy a dar un poquito de ángulo para que la pieza coja algo de curvatura y luego pueda ajustarla mejor cuando tenga que volver a pegarla. A pesar de que las piezas cortadas ya de por sí encajan bien, hay que darles una cierta forma curvada, por ejemplo a los alerones. Y con un poquito de lija, la verdad es que cambia mucho la cosa. Si no, nos va a quedar una forma un poco rara. Y por supuesto hay que ir probando cada 2×3 la pieza. Aquí podéis ver las diferencias entre básicamente la cabina que le he hecho y la cabina que prácticamente traía iFix. A pesar de que no lleva el suelo puesto, no os penséis que era muy diferente de esto. También he cortado los alerones de las alas. Ya puestos, pues los voy a hacer de nuevo. Uno irá más subido y el otro irá un poquito más bajado, como tiene que ser. El timón de cola también irá un poquito girado.
Y he retocado y afinado también un poquito el capó del motor. Creo que venía un poquito vasto, así que ha tocado darle lija y cortar los aletines con un poquito de cúter. En el próximo vídeo vamos a liarnos ya directamente con la pintura, así que os espero para ver cómo queda acabado el cacharro este. Gracias por apoyar este canal con tu like, suscríbete que además es gratis. Os espero en el próximo vídeo, que vamos a tratar el tema de la pintura y vamos a ver si acabamos el avión. Yo creo que sí.